Buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia. En principio teníamos que hablar sobre incrementar ventas mejorando el modelo de negocio. Desde el punto de vista empresarial no tiene sentido darle un bombo teórico a esto ni demasiadas fórmulas de dirección comercial. Por tanto, lo que es la conferencia os la he enfocado desde un punto de vista realista, práctico, es decir, aquellos matices que os vais a dar cuenta que necesitáis para echar adelante un negocio, es decir, desde el punto de vista de recursos humanos, desde marketing o desde finanzas, ¿vale? Entonces, lo que he intentado es hacer 50 puntos, ideas, consejos, ¿no?, que tendremos que tener en cuenta cualquier emprendedor o cualquier empresario, sobre todo orientado a la pequeña y mediana empresa, la pyme, que es en definitiva lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Por tanto, en la presentación vamos a desglosar estos, llamémoslo, consejos o aspectos a tener en cuenta desde 5 perspectivas. Desde lo que necesitamos para echar adelante una idea de negocio, desde la perspectiva de la gestión empresarial, pero en toda su generalidad. Luego trataremos el aspecto de la gestión financiera o administración financiera, temas de marketing, ventas, publicidad y finalmente las habilidades que tiene que tener el propio emprendedor. Vamos a basar cada una de las perspectivas en más o menos 10 puntos, 10 consejos o aspectos a tener en cuenta en cada uno de esos puntos, y un vídeo luego que nos apoye un poco la tesis en la que me baso para deciros que esos 5 o 10 puntos de cada una de esas perspectivas es imprescindible para echar adelante un negocio. No vamos a darle vueltas tampoco a aspectos financieros o a fórmulas contables ni financieras, porque no tiene sentido. En definitiva, el emprendedor sabe lo que tiene que hacer desde el punto de vista contable o desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista fiscal. Por tanto, enseñar aquí qué es lo que tenemos que hacer dentro del negocio para que marche financieramente la empresa, o un balance o una cuenta de resultados, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es dar esa visión genérica de lo que es un modelo de negocio, de cómo se hace un plan de negocio o qué elementos tenemos que tener en cuenta para echar adelante nuestra empresa. Por tanto, vamos a empezar con la primera de estos aspectos clave. Considero que es importante primero deciros los 10 puntos de cada una de estas perspectivas y luego vamos a ver algún vídeo de cada uno de ellos. Lo que sí me gustaría, no sé si sois todos empresarios, emprendedores, si tenéis en representación propia como autónomos, para que haya cierto feedback, es decir, la experiencia del día a día es lo que realmente nos va a hacer entender qué importancia tiene cada uno de estos puntos, ¿vale? Para que en cualquier momento me interrumpáis y yo considero que esto es más importante que aquello, ¿no? Desde la perspectiva de la idea de negocio, lo primero que digo que es un error pensar que únicamente montamos la empresa para ganar dinero. Es decir, hoy en día, y más en esta coyuntura de crisis, el empresario o el autónomo o el emprendedor está virando en cierta forma hacia un carácter de salir del atolladero. Es decir, vamos a montar una empresa y además las estadísticas de fracaso empresarial así lo dicen, que la mayor parte de las empresas que se montan no tienen definido un plan de negocio y por tanto, al no tener definido un plan de negocio, eso deja ver que la mayor parte de las iniciativas o nuevas iniciativas empresariales dependen en cierta forma de querer salir adelante porque me he quedado en paro o porque no tenemos muchas expectativas de empleo. Por tanto, pensar que la empresa está para ganar dinero ya de por sí es ponernos una piedra, una zancadilla, ¿vale? Porque no hay mayor ruina que una empresa, ¿eh? Luego veremos, entre otros de los 50 puntos, que hay que abrocharse el cinturón, pero no solo el empresario o el autónomo, sino durante un tiempo todos los que están alrededor. Y no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de esfuerzo personal. Es decir, si vamos a montar una empresa sin tener la vocación de empresarios o sin tener la vocación de ese sector o actividad, ya también nos estamos poniendo una pequeña traba para pegar un empujón al negocio, ¿no? Por tanto, empezar un negocio o un plan de negocio pensando en hacer caja, ya de por sí está denotando un fracaso empresarial, ¿vale? Porque una empresa es mucho más que una organización con ánimo de lucro, connotaciones psicológicas, connotaciones vocacionales, dependiendo del sector al que nos queramos dedicar. Es importante al mismo tiempo no desenfocarnos
de la realidad. Es decir, tanto el punto 2 como el punto 3 son elementos fundamentales. Cuando queremos iniciar un negocio, normalmente el empresario o el emprendedor tiene en su cabeza lo que desea hacer. Es decir, fruto de hiperdesarrollar el primer punto, nos podemos subir a la par de cierta forma y decir, bueno, yo quiero vender esto. Y quiero vender esto porque llevo años vendiéndolo, porque sé de ese producto o servicio, porque sé desarrollarlo y como lo sé hacer y lo sé vender, va a salir bien. Que queramos hacer bien el primero de los consejos no implica el segundo o el tercero. ¿Por qué? Porque en una coyuntura, por ejemplo, de crisis, en el sector bancario, por ejemplo, los comerciales salían a la calle a meterle por los ojos a los empresarios, autónomos, pymes, una cuenta corriente o un préstamo de financiación a corto plazo, una póliza de crédito o bien temas de confirming, factoring, etc. Ese tipo de actividades ya no las realizan los bancos, pero tampoco consume el cliente de la misma manera que consumíamos en el año 2006, en el 2007. Se consume de otra forma. Tampoco las grandes marcas venden con la misma cuota de mercado que están ahora vendiendo las marcas del distribuidor o marcas blancas. Por tanto, con esto lo que quiero deciros es que tendremos que enfocarnos a aquello que demanda el mercado. Es decir, porque yo sea especialista en vender televisores de plasma, a lo mejor no es viable en este momento de coyuntura económica el montar un negocio de televisores de plasma, porque hay otras necesidades que hacen pensar que en este momento de mercado no es viable porque es una necesidad ciertamente superflua, aparte porque ya se vendieron tantísimas en el momento de meter todo ese tipo de cosas en la hipoteca, en los años 2000-2006, que no sería viable ese tipo de negocio, no sería viable. Por tanto, no vendemos lo que queremos, sino aquello que la gente desea comprar, tanto para productos como para servicios. Es decir, hay que desarrollar negocios que realmente tengan una cuota de mercado, o bien, si bien no tienen esa cuota de mercado amplia, que sean un nicho viable. Es decir, no sé, productos para zurdos. Pues, a lo mejor no hay ninguna tienda para zurdos, ¿no? Por tanto, tenemos que buscar o bien un nicho estable que nos dé cierta cintura para vender, o bien directamente un hueco con cierta cuota que sea viable en este momento de coyuntura económica. Luego, a la hora de montar un negocio, en esta perspectiva de la idea de negocio inicial, el emprendedor, el empresario, cuando va a ejecutar un proyecto, realmente le da muchas vueltas. Le damos vueltas al aspecto financiero. Me van a financiar la tesorería, el corto plazo, me van a financiar el activo fijo, voy a ser capaz de meterme en el bolsillo al banco. ¿Y si me va mal? Si no tengo un colchón de tesorería, ¿voy a poder contratar en caso de que necesita gente? ¿Y si luego me va mal? Vamos a ver. Un negocio, en el fondo, y un plan de negocio tiene que ser viable, pero no es 100% seguro que la aventura vaya a salir bien. Por tanto, a la hora de montar un negocio, no hay que tirarse a la piscina sin un plan de negocio viable, pero tampoco hay que darle excesivas vueltas. Es decir, un negocio tiene que ser viable y claro. Si no es viable y claro, pues no tiene mucho sentido que nos metamos ahí. Hay que huir en cierta forma de las exageraciones en el plan de negocio. ¿Esto qué quiere decir? Sobre todo los primeros emprendedores, es decir, las primeras experiencias con empresas o la primera experiencia como autónomo, etcétera, demuestran que hay muchas veces grandes expectativas. Es decir, bueno, pues voy a montar esto y luego vamos a hacer aquello y si esto va bien vamos a comprar aquel local y los fusionamos. Cuando tenemos una idea de negocio, lo primero que tenemos que desarrollar es la pequeña idea, es decir, aquello que nos va a dar suficiente caja a corto plazo como para poder ir haciendo un colchón. No podemos hacer grandes inversiones al principio, al inicio de la aventura empresarial. No es viable. Porque por mucho dinero que tengamos, aunque tengamos un colchón, nos va a consumir recursos el invertir en otros negocios que exigen de la misma planificación inicial que el primero. Es muy cómodo decir, bueno, tenemos un restaurante o una franquicia que nos está funcionando bien, pero que de repente nos metemos en el local de al lado para ampliar el negocio. Y no siempre funciona. Por tanto, el tener una idea clara de qué estamos haciendo y cuáles son nuestras limitaciones. Tampoco da lo mismo en qué momento lanzamos al mercado la empresa. Es decir,
Un ejemplo sería el de Tecnocasa o las inmobiliarias, ¿no? Hay mucha gente que en este país ha hecho mucho dinero con el mercado inmobiliario. ¿Tiene sentido montar ahora inmobiliarias en este momento de coyuntura económica en el mismo modelo de negocio que teníamos en el boom? No, no lo es. Tendríamos que montar otro modelo distinto de inmobiliarias, porque no vendemos casas. Entonces, esa avalancha de comerciales que tenían las inmobiliarias en las calles vendiendo pisos no tiene ningún sentido en la coyuntura actual. De momento no la tiene. Por tanto, no es lo mismo montar una inmobiliaria en el año 2005 que atender al punto de la prudencia y de otros consejos que estamos dando aquí, decir, no, voy a esperar a tener tesorería para montarla más adelante. A lo mejor ya ahí estamos metiendo la pata, porque pasa lo que ha pasado y ese proyecto de negocio que era viable en el año 2006, hoy, 5 o 6 años después, no tiene ningún sentido, ¿vale? Por tanto, el momento presente es crucial al inicio del negocio, pero también tener cierta idea y unas expectativas de futuro, ¿no? Os decía, una buena agenda no sustituye nunca la planificación comercial. ¿Qué es la planificación comercial? En la universidad damos muchísimas fórmulas a los alumnos de Administración y Dirección de Empresas y a los economistas para hacer un plan de negocio. El hecho de hacer una planificación comercial tiene muy poquitos puntos básicos, es decir, una determinación de objetivos, tener claro qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Porque cuando nos metemos en una idea empresarial, muchas veces no tenemos claro hasta el fondo qué es lo que nos hemos objetivado. Es decir, queremos hacer una empresa que tenga unos rendimientos anuales de 6 millones de euros. Es una empresa que tiene unos rendimientos de 6 millones de euros, en este país es una pyme, que tiene cierto pulmón para negociar con los bancos, no es infinito, evidentemente, también tiene unos ratios, que no tiene sentido explicarlos ahora, pero que son limitados, es decir, que te van a dar una póliza de crédito con un volumen de facturación de 6 millones de euros, sí, te van a dar una póliza de medio millón, 2 pólizas de medio millón de euros, pero para de contar, porque además, si buscamos más financiación para proyectos paralelos al inicial que tenemos en el plan comercial como objetivo claro, si buscamos proyectos añadidos que exijan de endeudamiento tanto a corto como a largo, esos ratios de endeudamiento temblarán. Y si tiemblan los ratios de endeudamiento pueden pasar varias cosas. Uno, que quiebres, porque los ratios se calculan, lo calculamos los economistas, etc. Te van a acusar de que tienes un excesivo endeudamiento, o bien que aquel banco que te está financiando el bolsillo a corto plazo con una póliza de crédito anual, por ejemplo, no te la renueve. Suele pasar en las pymes. Es decir, tenemos que tener claro cuál es el objetivo que queremos alcanzar de facturación. Queremos alcanzar 3 millones de euros, 6 millones de euros, 10 millones de euros. P29 vendiendo X, aluminio. Pero ya está, es decir, no podemos ir más allá a costa de endeudamiento a corto plazo, y mucho menos con pólizas a corto plazo, a un año vista, ¿vale? Porque si ese negocio hace que nuestros ratios, por ejemplo, de solvencia y endeudamiento se deterioren, si el momento que no nos renuevan la póliza tenemos que amortizarla, tenemos ese millón de euros disponibles a corto plazo en tesorería cuando nuestra empresa está facturando 6, en el ejemplo, no. Por tanto, en el plan comercial, el primero de los puntos sería objetivar volumen de facturación, actividad clara de la empresa, mercado en el que nos vamos a mover comercialmente o en ventas en el sector de la zona noroeste de Madrid y en el sector de ventas de Climalí o instalaciones de aire acondicionado o fontanería, lo que sea. Y tener claro cuál es, qué es lo que hace la empresa, para quién lo hace la empresa, dónde lo hace la empresa y hasta dónde quiere llegar la empresa. Nosotros queremos facturar X. Y eso es lo que tenemos que determinar si es viable o no es viable en los objetivos. En ese plan comercial, al mismo tiempo, una vez que hemos objetivado lo que queremos hacer y qué estamos haciendo, tendremos que buscar el capital humano. El capital humano, luego lo diremos más adelante, que si no tienes dinero no contrates, tiene que ser óptimo para poder alcanzar esos objetivos. Es decir, que el punto 1, aunque parezca irrelevante, es la mayor causa de fracaso empresarial, es no saber lo que queremos hacer. Podemos tener todos los recursos del mundo, pero plantarnos en una nave sin tener las ideas claras es
fracasar seguro. Por tanto, el profesional de hoy en día tiene que saber dónde se mete, cómo se mete y por qué se mete. Y si lo sabe hacer, claro. Porque no nos basta solamente tener recursos para cometer ese proyecto. Luego veremos en el vídeo la importancia que le da un profesor que editó Plan de Negocio en la editorial Profit a este tema del plan de negocio inicial, ¿no? Agárrate a tu nómina. Esto es importante sobre todo para los autónomos. ¿Qué quiere decir este consejo de agárrate a tu nómina? Muchas veces, y esto va en consonancia con el otro punto de no le des más vueltas y monta tu empresa, o hazlo en el momento adecuado, algunos consejos nos pueden llevar a equívoco. Es decir, hay cierto impulso a pensar, cuando van las cosas bien, que siempre nos van a ir bien. Que siempre, como estamos vendiendo al ayuntamiento, o al sector público, o a la seguridad social, o estamos vendiendo a no sé quién, tenemos una buena parte de la facturación asegurada. Claro, luego pasa lo que está pasando, que no pagan. Entonces, no tienen por qué ir siempre las cosas bien. No tienen por qué ir siempre las cosas bien. Por tanto, si eres empleado, cuando yo estaba de director en el banco, no os conozco ninguno, yo era director de empresas aquí en Banesto, en Villalba, fue la primera oficina que dirigí. Me hacía cierta ilusión venir porque he visto cómo han nacido muchas empresas del P29, cómo han fracasado otras muchas también, y la realidad es que muchos de los que a día de hoy son buenos empresarios de aquí de Villalba eran empleados de Caja Madrid o empleados de una empresa y se agarraron a su nómina, es decir, no renunciaron a su fuente de recursos inicial. Soy director de empresa de Banesto y cobro X y voy a montar un Telepizza, o voy a montar un Tecnocasa, o voy a montar tal negocio porque mi mujer es peluquera y quiere montar una peluquería. Si ese negocio va bien, al inicio de la emprendeduría, si te olvidas de cuál es tu fuente de ingresos inicial y eso va mal, pues hemos hecho un palo con las tortas. Por tanto, el autónomo, no tanto la pyme, que ya tiene un plan de negocio inicial, etcétera, tiene que tener claro que hay todo un proceso de adaptación. No solo a nivel de recursos económicos, sino también psicológico, personal, familiar, que el empresario tiene que ser consciente de que hasta que no haya un cierto grado de seguridad, no puede lanzarse a la piscina prescindiendo de su anterior trabajo, ¿vale? El tema de la forma jurídica, fiscal, contratos, etcétera, es lo más fácil. Es decir, una gestoría cobra 4 perras por llevarnos las cuentas, ¿no? Más a día de hoy, que cada vez hay menos empresas, por tanto pierden muchísimos clientes y que nos van a cobrar 500, 400, dependiendo del volumen de facturación, del número de empleados de la empresa, etc. Es muy sencillo, constituir una empresa, registrar el nombre, constituirla como SLSA, dependiendo del tipo de empresa que queramos hacer. Todo eso nos lo va a hacer la asesoría. Por tanto, es cierto que muchos empresarios, sobre todo los nobles que van a montar un negocio, dicen, no, yo no sé cómo voy a hacer para pagar el IVA, o cómo tengo que repercutirlo aquí, o cómo tengo que hacer para ser administrador único, pero encima me tengo que hacer autónomo, porque si no soy autónomo no puedo ser el administrador único. Es sencillísimo, es sencillísimo. Eso nos lo van a hacer todo en la gestoría, a lo mejor nos tenemos que dar de alta como autónomos, pero ya está. No podemos poner frenos a un proyecto empresarial porque no sepamos de economía o de administración de empresas, ¿vale? Eso es lo más sencillo. Y por último, y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, y más en los tiempos que corren, porque las cuotas de mercado cada vez son más bajas, y es que no se nos olvide que tenemos competencia, porque hay una cierta tendencia a pensar que nuestro producto es el mejor. Mi peluquería es la que mejores mechas pone, o mi restaurante es el que mejores salsas y platos hace, o el que pone el mejor menú, o mi hotel es el más confortable. Esa tendencia es innata al empresario. Es igual cuando estamos casados. Mi mujer es la más guapa del mundo, mis niños, no pocos, son los más bonitos del mundo. No, tus niños no son los más bonitos del mundo, a lo mejor tienen un niño feo, a lo mejor tu hotel es incómodo, a lo mejor la comida de tu restaurante está fría, y este tipo de cosas, que en la universidad las decimos con letra pequeña en una presentación, son las que en la realidad tenemos que tener en cuenta. Al hilo de este mismo consejo, tenemos que tener en cuenta que la fuerza de ventas
muchas veces se queda sentada esperando que entren los clientes por la puerta. El dinamismo de una fuerza de ventas tiene que ser constante. Está claro que si la fuerza de ventas se para el negocio. O sea, el cliente no te va a ir a buscar, nunca. Y además de que no te va a ir a buscar, le van a buscar a él. Y le van a buscar en la misma igualdad de condiciones que tú. Es decir, nuestra competencia está preparada para levantarse y buscar negocio. Por tanto, no se nos puede olvidar que tenemos competencia porque a la mínima de cambio nos levantan al cliente. Parece un poco triste la situación inicial en este momento de coyuntura económica, pero realmente son consejos que tenemos que tener en cuenta, pero porque es así. No es tanto el tema de la financiación bancaria o el tema de que los sectores en España están cambiando, no. Es realmente el tener claro cuál es la idea de negocio, qué, cómo, para quién, por qué, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos contamos, no solo a nivel económico, sino personal, familiar, externo como endeudamiento o interno por nuestra propia nómina, por nuestros ahorros, etc. Y por supuesto, olvidarnos de que esto es difícil, que no lo es, porque lo difícil realmente es fidelizar a un cliente. Luego lo veremos en la parte de marketing, que no hay que hacer que el cliente compre. La finalidad de la fuerza de ventas no es la venta, sino la repetición de las mismas, para que podamos fidelizar a esos clientes y dentro de esa fidelización poder tener ese feedback continuo que nos va a permitir, primero, vender más, segundo, optimizar recursos, porque no es lo mismo vender a un ya cliente, a un cliente nuevo, en el que hay que invertir horas de prevista o que nos conozca o trabajar incluso de gratis para poder aumentar la cuota de mercado. Todo eso lo veremos luego en la parte referente a marketing. Vamos a ver un vídeo muy pequeñito, breve, sobre el tema del plan de negocio. Nos ha costado que funcionara, pero hasta ahora está funcionando. Cuando veamos el vídeo, comentamos si queréis estos 10 puntos iniciales y me contáis un poquillo vuestra experiencia al respecto. Sí, se estaba escuchando bien, ¿eh? Sí, no, se le ha colgado esto. No sé si se va a entender. conexión es rápida, ¿no? Para todo el mundo. Antes ha bajado. Está así, ¿no? Bueno, yo tengo aquí algunos datos mientras esto carga con respecto al punto que hablamos, al consejo número 2, de no desenfocarnos con tanta facilidad o no vender lo que nosotros queremos, sino lo que el mercado realmente está demandando. Es necesario, hay un autor, ya las connotaciones teóricas son lo de menos, pero os voy dando datos. William Wetzel, de la Universidad de Harvard, describe a las empresas de éxito como las empresas de estilos de vida. Es decir, luego si queréis, cuando vayáis participando, me decís en qué ámbitos lo veis, si sois autónomo, empresario, etc. ¿Qué quiere decir esto de estilo de vida? Nos dice que proyectos con expectativas de ingresos a 5 años de menos de 10 millones de dólares, ojo,
suponen el 90% de las startups en Estados Unidos, por ejemplo. Un país que camina en base a empresas de éxito, realmente, o sea, son los mejores. Pero ¿cuál es la base de esa economía? El 90% de las empresas son pymes, que además tienen un proceso de startup que empieza de cero. Es decir, no es lo de la aventura americana, ni... No. Es que realmente lo que nos dice que la clave está en el estilo de vida. Es decir, que el empresario, a la hora de montar su tienda, negocio, taller, un despacho de abogados, etc., satisfaga las necesidades personales y familiares en su conjunto, de forma integral. Es decir, ¿no podemos montar una empresa para ganar pasta? No. Sino que tenemos que saber a qué está llamado el empresario. A mí me gusta la parte comercial, o me gusta ejercer como dentista, o me gusta ejercer como fontanero, o porque me va bien como fontanero y he hecho un capitalito, voy a montar una inmobiliaria. No. Es decir, el 90% del éxito de una empresa que está en situación de startup, es decir, en los 5 primeros años de vida, lo primero que tiene que analizar es si realmente el carácter de la empresa que estamos montando va con la vocación que tenemos, ¿no? Esto parece que no va, ¿no? La conexión está bien. Luego, si queréis, os estoy dando los datos de... Vamos a ver aquí. Dentro de empresa. Es esto, ¿no? Sí, y has entrado de todos modos a YouTube. ¿Eh? Que al entrar a YouTube eso es internet. O sea que... Sí. No, es que no, lo que no tienes por qué notar ahora. Entra otra vez, sí, eso. A ver. ¿Sabes? Es que al cargar eso ya está cargando. Voy a por aquí. O sea que voy a poner un vídeo detrás de cada uno de los apartados que nos deje de eso, ¿no? Vamos a ver si cae. Descarga y no, hacemos la parte que corresponde después del vídeo. Si os parece, me decís que sois empresarios, autónomos, pymes, o si queréis montar un negocio, cuál es el perfil que tenéis para darle una connotación a cada uno de los puntos de esta pyme de facturación de 10 millones, a lo mejor sois, no sé, dentistas o que tenéis una empresa grande, que puede ser el caso también. ¿Qué os ha parecido lo más importante de la idea de plan de negocio inicial? ¿Qué es lo que consideráis de más valor para demostrar la viabilidad del negocio? Lo último que has dicho. ¿El tema Lo último que has dicho, lo que hace funcionar en Estados Unidos. El estar en comunión con tu actividad, Eso es. evidentemente. Y este señor lo dice muy claro, William Webster Jr. describe las empresas de estilos de vida como proyecto con expectativas de ingresos a 5 años de menos de 10 millones de dólares. Estamos hablando del 90% de la base de las startups en Estados Unidos. No es poco. 90 de cada 100 son de este tipo. Solo un 10% a lo mejor factura más de 10 millones de dólares. Solo 10 de cada 100. El resto son iniciativas personales, con cierta vocación. Y eso es fundamental. ¿Consideráis también necesario o no estáis de acuerdo con algún punto? Por ejemplo, alguno me discutía la última vez que hicimos la presentación lo de agárrate a la nómina. No es que si te tiras a la aventura empresarial ya lo haces del todo, ¿no? No puedes estar ahí a medias tintas. Depende. No es un dogma de fe, pero depende. Es decir, si vamos a montar un pequeño negocio, una empresa pequeñita con un volumen de facturación limitado, agárrate a la nómina. Porque no tenemos otras fuentes de financiación propias, de recursos propios. No podemos estar tirando de crédito del banco.